Pues son las 10:05 de la noche, vamos a charlar ahora con un abogado, director de la plataforma política El Jacobino y desde hace unas semanas también escritor de un libro que está dando mucho de qué hablar. Se titula La izquierda traicionada, razones contra la resignación. Y es, pues hablar de la izquierda desde la propia izquierda. Guillermo del Valle no reniega de sus ideales políticos, se considera socialista y presume de ello en las redes sociales, pero tiene claro que no todo vale. De hecho, habla de la izquierda actual como presunta izquierda y, como escribe en este libro, se niega a que expulsen su mejor tradición histórica de libertad, igualdad y fraternidad. Principios políticos que hoy están en jaque, según dice. Buenas noches, señor del Valle. Muy buenas noches y un placer. La izquierda traicionada. ¿Quién ha traicionado a la izquierda? Bueno, yo creo que la presunta izquierda, ¿no? La propia izquierda presunta, el progresismo oficial en este país, que se ha alejado mucho de los principios históricos de la izquierda, que yo creo que son principios que no han caducado, que no han prescrito, ¿no? Una izquierda que debería estar comprometida con la igualdad, con los valores universales, con lo común, no con la exaltación particular, identitaria, que muchas veces vemos a nuestra presunta izquierda defendiendo pactos imposibles de justificar si uno tiene en estima esos principios, ¿no? Pactos con fuerzas reaccionarias, con fuerzas identitarias, con fuerzas nacionalistas que buscan llevar a cabo proyectos de extranjerización de millones de personas, ¿no? En España. Si contrastamos los principios históricos de la izquierda con las prácticas políticas del Partido Socialista y de Sumar, veremos pactos contra natura en los que la igualdad sale muy mal parada. Un ejemplo puede ser lo que ha ocurrido hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No sé si es un ejemplo también de esa falta de política solidaria entre territorios y de una política igualitaria, que digamos son principios fundacionales del Partido Socialista y de la izquierda en general. ¿Qué le diríamos a un votante socialista, por ejemplo, de Miranda de Ebro, al que el Partido Socialista no es capaz de explicar que las políticas de concierto económico vasco pues pasan factura a los servicios públicos, ¿no? En Castilla y León, indudablemente, al sostenimiento de esos servicios públicos, ¿no? En un dumping fiscal que hace por la parte de abajo Madrid con Ayuso dentro del régimen común, pero que hace indudablemente también el País Vasco, ¿no? Y en cambio, la izquierda oficial de nuestro país justifica en nombre de una extraña concepción de la diversidad la complicidad activa con el nacionalismo identitario, que es una fuerza profundamente reaccionaria, ¿no? Y las implicaciones materiales de esas políticas son enormemente desigualitarias. Efectivamente, en España tenemos privilegios sociales y económicos, privilegios fiscales en nombre de la identidad para las regiones más ricas. Yo no me imagino a Pedro Sánchez o a Yolanda Díaz defendiendo que un potentado, que un ultramillonario de un barrio rico de Madrid, de un barrio rico de Bilbao o de un barrio rico de Barcelona, pues se sustrajese a la redistribución, dijese, bueno, como yo tengo una condición económica superior, no quiero pagar impuestos, no quiero redistribuir. Bueno, pues eso mismo se está defendiendo en nombre del socialismo en cuanto a los territorios. Bueno, yo creo que es una política anti-igualitaria, anti-redistributiva y antisocialista. No va a hacer fetiche de ninguna etiqueta, ni nostalgias de unas esencias perdidas, no. Va a tomarse en serio los principios que tienen que ver con las implicaciones materiales, con las políticas de solidaridad, de internacionalismo. ¿La principal contradicción en la que está cayendo ahora mismo la izquierda o el Es que son progresismo? múltiples. Ojalá fueran cuestiones adjetivas, es que son cuestiones sustantivas, ¿no? La ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social. Eso es a donde vamos con el pacto entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? La ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social, hemos dicho muchas veces desde el Jacobino, que es una privatización encubierta de las pensiones. ¿Cómo se puede defender un sistema público de pensiones si no defendemos lo común? Si no defendemos un sistema público de pensiones que sea común para todos los territorios, ¿no? La cuestión fiscal yo creo que es paradigmática, ¿no? Defender privilegios fiscales o conciertos económicos o pactos fiscales. Ese es el pacto del Partido Socialista con Junts y con Esquerra Republicana. Una quita de la deuda pública, pero que es una quita simétrica, que es una quita confederal. Bueno, el debilitamiento del Estado como instrumento para garantizar los derechos de todos, pero especialmente de los más débiles, es una contradicción que ni ellos mismos pueden cabalgar, ¿no? Esto es un debilitamiento claro para los derechos, especialmente de los trabajadores más depauperados, más pobres en este país. En varias entrevistas ha reconocido que este libro no es fruto de lo ocurrido pues desde las últimas elecciones electorales, sino de años de reflexión y observación. ¿Desde cuándo observa que la izquierda está perdiendo, digamos, su identidad? Bueno, en la izquierda tradicional hablo de derivas que son convergentes, son fenómenos plurales. Por un lado, la izquierda, en esa fascinación identitaria, efectivamente ha desplazado su verdadera identidad, que era la igualitaria, ¿no? Ha desplazado la igualdad y la ha sustituido por la identidad, ¿no? Incluso los ejes materiales, muchas veces la derecha habla de una izquierda radical, de una izquierda social comunista. Yo no veo esa izquierda en ningún momento. Es una izquierda que está en cuestiones postmateriales, en las políticas de la identidad, en los sentimientos, incluso en la sinrazón, en el irracionalismo, ¿no? En el desplazamiento
de la razón para fundamentar el debate público, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Incluso una izquierda que se ha diluido en su vocación transformadora, evolucionando hacia posiciones de tercera vía, como lo que pudo significar Blair, el propio Zapatero, ¿no? Que se recuerda como un presidente muy progresista, pero que en cambio serán políticas de derechos civiles, porque en políticas sociales y económicas fue un presidente profundamente neoliberal. Y como en el plano económico no se ha podido hacer cosas muy diferentes a las de la derecha, pues la forma de diferenciarse del Partido Popular, de estigmatizar, de demonizar a la derecha, ha sido aliarse con esas fuerzas centrífugas que lo que buscan es la ruptura de la nación común, o sea, que la ruptura del Estado. Para que el PSOE actual no se hubiera traicionado a sí mismo, ¿cuál hubiera sido la solución? ¿Ir, por ejemplo, a unas elecciones, a unas nuevas elecciones? El Partido Socialista tendría que volver a ser un partido de mayorías sociales, buscar un proyecto que entronque con las mayorías sociales. No vale todo, la falsa dicotomía de la amnistía o la derecha no es válida, ¿no? Porque este es un pacto que se sustenta con la izquierda oficial, pero con la extrema derecha nacional identitaria. Eso es Junts. Junts es un partido de extrema derecha, claramente, con lo cual no se ha parado a la extrema derecha, se ha puesto la llave de la gobernabilidad de España en una extrema derecha porque sea centrífuga o de determinadas comunidades autónomas de hegemonía nacionalista, no deja de ser racista, xenófoba y fiscalmente insolidaria. Hubiera sido mucho más digno ir a unas nuevas elecciones y buscar un proyecto de mayorías para llevar a cabo ese proyecto social. Es que con esa política de centrifugación del Estado, considerando que un vallisoletano es un ciudadano de tercera respecto a un vasco o a un catalán, no se pueden hacer políticas redistributivas. Ojo, yo no quiero que gobierne el Partido Popular y Vox, claramente, no quiero, básicamente porque no coincide con mis ideas o no coincide con las ideas del jacobino, ¿no? Las políticas que defiende la izquierda tradicional son políticas claramente de solidaridad fiscal, de redistribución, de justicia, de libertad de todos, nuestra libertad ayusista. No me ha aclarado ahora porque si no podía parecerlo, ¿eh? No, al revés. Yo creo que por eso animo... Animo a leerlo, ¿no? De hecho, me preocupa esa deriva también de la derecha hiperindividualista, de la derecha lo Milei, de esa entronización del sálvese quien pueda, ¿no? Luego se reivindica la aparición del Estado por parte de la derecha en Cataluña cuando el Estado no aparece para que garantice el cumplimiento de la ley. Es un poco contradictorio cuando uno defiende un neoliberalismo tan salvaje como el de Milei, ¿no? El sálvese quien pueda, el darwinismo social. Yo creo que hay que combatir todo eso y desde luego hay que combatir el nacionalismo excluyente identitario de Vox y desde luego yo no soy un conservador en lo moral. Pero es que el nacionalismo, esto no es descubrir ningún Mediterráneo, José Luis, el nacionalismo no tiene nada de internacionalista. No tiene nada de universalista. El nacionalismo siempre ha sido de derechas. Lo raro es que en este país haya que explicar el ABC de lo básico, ¿no? ¿Cómo se puede cantar la internacional plurinacional? Esto es lo que entona nuestra izquierda oficial, ¿no? La internacional plurinacional, los privilegios para los más ricos del país. Hombre, lo que debería preguntarle, por ejemplo, al señor Tudanca, le debería preguntar es cómo se construye un socialismo insolidario, cómo se construye un socialismo con unos socios que quieren extranjerizar. De eso va el proyecto. Que un burgalés, por ejemplo, no pueda acceder a una pensión pública en Gerona porque se ha extranjerizado. Imagino que Tudanca no lo ha felicitado por este libro, pero ¿hay algún socialista que le haya llamado, le haya dicho, oye, vaya reflexión buena, no. Ojalá... Efectivamente, Tudanca no me ha llamado y tampoco espero que nos llame. De hecho, el Partido Socialista en Castilla y León ha sido un partido socialista especialmente sanchista. Se ha olvidado del socialismo, se ha olvidado de la igualdad, ¿no? Bueno, quizás el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Pero yo estoy seguro que hay mucha gente del Partido Socialista, incluso me interesan no tanto los nombres propios, ¿no? Sino los trabajadores, los votantes de toda la vida del Partido Socialista que no se sienten apelados, ¿no? Incluso por la amnistía, que es un privilegio casi feudal, ¿no? Para una oligarquía dirigente, social y económica. Pero ha habido gente incluso nombres propios importantes del socialismo democrático como Nicolás Redondo Terreros o como Soraya Rodríguez, que creo que ha sido bastante en el Partido Socialista, ¿no? Una portavoz parlamentaria que no solo han felicitado, ¿no? Sino que han participado ya en actos del jacobino. No es una casualidad, yo creo que se empieza a abrir una alternativa que defienda la igualdad y la libertad de todos. ¿Ustedes van a presentarse como plataforma política, como partido político en las europeas? No sé si ya conoce el nombre del partido, quién lo va a liderar, qué expectativas tienen electorales. Nosotros estamos efectivamente ahora mismo en un proceso de transformación hacia un partido político que inequívocamente se va a presentar en las elecciones europeas de 2024 y además no es un capricho ni no es una ventolera, es decir, es un proceso de trabajo de más de 3 años y medio en el que hemos ido reflexionando, haciendo pedagogía, proselitismo de estas ideas que consideramos que están huérfanas, que no están representadas ni por Sumar ni por el Partido Socialista. Desde luego no lo están tampoco por la derecha, pero no lo están por la izquierda oficial, que en esa complicidad con el identitarismo y con el nacionalismo ha abandonado sus principios. Con lo cual es bueno que haya una papeleta en el año 2024 y la habrá, no con el nombre del jacobino. Ya comunicaremos cuál es el nombre, todavía no está decidido, pero estamos en ese tránsito y la va a haber en todos los colegios electorales. ¿El cabeza de lista?
Bueno, vamos a decidirlo, vamos a tomar la decisión. Lo importante no son tanto los nombres propios, que por supuesto es una cuestión importante y central, pero lo importante son las ideas, ¿no? Yo creo que no es una anomalía, no es descubrir ningún Mediterráneo que se pueda votar en España. Servicios públicos, defensa de un Estado social fuerte y al mismo tiempo igualdad territorial. Pero lo raro es que estas ideas ya no estén en las instituciones representadas. ¿Habría hueco? ¿Cree que hay hueco para un cuarto partido de izquierdas en este país? Muchísimo hueco, indudablemente. ¿Y a quién robaría votos? Creo que el Partido Socialista, obviamente, está abandonando su proyecto de mayoría. Eso es un partido que ya no defiende lo común, o que ha abandonado la defensa de lo común en buena medida, que está defendiendo la exaltación particular, la exaltación identitaria. Entonces yo creo que ahí hay un espacio enorme, ¿no? Incluso Ciudadanos, en un momento determinado, en Cataluña aparece como un partido de centro-izquierda y luego, en una estrategia, desde mi punto de vista, absolutamente delirante, busca competir con el Partido Popular por la hegemonía de la derecha, ¿no? Pero incluso Sumar, ¿no? Los votantes de Sumar en esta comunidad autónoma, por ejemplo, incluso de Podemos, ¿no? ¿Qué pensarán cuando ven que su partido ya no está defendiendo, el acento ya no son los ejes materiales, ya no es la lucha contra la precariedad, que ahí vamos a estar de acuerdo, y por supuesto que hay precariedad en este país, por supuesto que hay liberalización del despido, políticas neoliberales que creo que hay que revertir, las condiciones materiales, las famosas condiciones materiales, el modelo productivo, ¿no? Los salarios, ¿no? La industria, la falta de vivienda pública, son ejes importantes, pero incluso no escucho a Sumar hablar de esto, ¿no? Veo al señor Asens, enviado por la señora Yolanda Díaz, a fotografiarse con el señor Puigdemont y a vendernos que Junts es un partido demócrata y progresista. No solo demócrata y progresista, sino que es el partido que reparte los carnets de progresista. Si el señor Puigdemont no dice que uno es de izquierdas, uno no es de izquierdas en este país. Eso es una majadería, si me permites, absolutamente clara, y yo creo que hay un espacio muy claro a mucha gente que está en la abstención, mucha gente que sigue votando con una pinza en la nariz porque no quiere votar a la derecha, porque no quiere votar al Partido Popular y menos aún a Vox. Habla de políticos... Pero que obviamente no está... Habla de políticos cercanos a usted, como a ustedes, Nicolás Redondo, le mencionaba hace un momento, Soraya Rodríguez, vallisoletana, Francisco Igea, creo que también es una persona muy involucrada. Estamos hablando de políticos rebotados de otros partidos, ¿no? Bueno, políticos rebotados, yo no diría tanto, ¿no? Yo creo que hay mucha... De hecho, una de las críticas que se ha hecho al jacobino, ¿no?, es que hay muchísima gente joven y gente que no se le conoce o se le ubica en una procedencia partidista, ¿no? Gente que viene de sus trabajos. Yo llevo 12 años trabajando como abogado por cuenta propia, es decir, muchas veces la crítica ha sido más bien la juventud. Bueno, ni la juventud ni la experiencia son valores absolutos, ¿no? Yo creo que es una buena mezcla y obviamente nosotros no vamos a repudiar la trayectoria institucional y la experiencia política de mucha gente que ha asumido las ideas del jacobino. Lo importante es si se suscriben esas ideas, ¿no? Hay mucha gente que viene incluso de Izquierda Unida, del Partido Comunista en Madrid, cargos públicos en ayuntamientos del sur de Madrid, ¿no? Gente que no está contenta con la deriva populista de la presunta izquierda transformadora, con lo cual no me importa tanto la pureza ideológica. Si uno asume las ideas de la izquierda igualitaria, más allá de la trayectoria, pues efectivamente tiene las puertas del jacobino abiertas de par en par. Bueno, da la casualidad que en el caso de Francisco Igea y de Soraya Rodríguez hablamos de dos políticos, no es que vengan reportados de un solo partido, es que vienen de otros, más allá. En el caso de Soraya estuvo en el Partido Socialista, estuvo en Ciudadanos, no sé si ahora estará con ustedes. Soraya no está afiliada a Ciudadanos, pero es eurodiputada, efectivamente, por Ciudadanos. Supuesto. Pero habría que preguntarse, más allá de los nombres propios, y me parece una reflexión pertinente, ¿por qué esa gente en un momento determinado da un salto? Yo creo que ha habido un abandono del Partido Socialista de la causa de la igualdad, y esto no nos tiene que poner nerviosos a nadie. Yo creo que es una cosa clara, ¿no? El Partido Socialista ha abandonado la igualdad y lo común y los derechos de todos. No hay ni un solo valor o principio fundacional que decíamos al principio que ahora mismo pudiera destacar del PSOE. Pero indudablemente, es decir, el jacobino es un proyecto político no sectario. A mí cuando se plantea la subida del salario mínimo interprofesional, yo conozco algo del derecho laboral, soy abogado laboralista y obviamente conozco los salarios de miseria, ¿no? Eso ha tenido un efecto que ha corregido en buena medida las desigualdades, un efecto que tampoco hay que descuadrar, es decir, es un efecto limitado, pero obviamente los salarios bajos, los salarios de miseria, el fraude laboral son realidades tangibles y lacerantes para millones, para cientos de miles, millones de compatriotas, con lo cual esas políticas que van destinadas a mejorar los derechos de los trabajadores, pues indudablemente las defendemos. No solo las defendemos, sino hemos reivindicado una reforma laboral más ambiciosa, una reforma laboral que proteja los derechos de los trabajadores y que vaya mucho más allá. Nos ha tocado el despido, nos han tocado las modificaciones sustanciales, nos han recuperado los salarios de tramitación. Pero esto no es una secta, es decir, no se trata de repudiar todo lo que hace el Partido Socialista. Eso sería muy raro, ¿no? Ojalá el Partido Socialista ocupara ese espacio, ¿no? Ojalá el Partido Socialista mañana dijera vamos a criticar el dumping fiscal de Ayuso y vamos a criticar el dumping fiscal del concierto económico vasco. Bueno, yo lo aplaudiría. Yo estaría incluso dispuesto a hablar con el Partido Socialista para retirar la candidatura. No parece que lo vayan a hacer.
Le van a hacer preguntas también nuestros compañeros periodistas. Encantado. Carmelo. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Me recordaba lo que usted decía sobre las contradicciones de la izquierda, una discusión que tuve yo en un plato de televisión con Tardá, de Esquerra Republicana, que es un tipo que, por cierto, con el que se puede discutir y hablar de forma muy fluida. Y yo le decía, no existe una gran contradicción el hecho de que ustedes sean un partido de izquierdas, que la izquierda es internacionalista, y sean un partido nacionalista. Bueno, ahí el hombre salió como pudo y tal, porque realmente yo comparto con usted esa visión de esa contradicción existente. Pero ustedes dicen que la progresía oficial, de alguna manera, ha traicionado, que es lo que viene a decir, a la izquierda, pactando con los nacionalismos. Pero este mundo político que vivimos no es un mundo feliz, ni es un mundo utópico. Por desgracia, hay lo que hay. Y yo lo que le vengo a decir es, si no lo hubieran hecho, si no hubieran pactado la izquierda, los partidos de izquierdas con los nacionalismos para evitar unas elecciones que podrían haber resultado, digamos, negativas, y hubieran propiciado el acceso al poder de la derecha / ultraderecha, no hubiera habido una parte de la izquierda que también se hubiera sentido traicionada por no haber, digamos, actuado y evitado ese mal mayor que ellos pueden percibir en el acceso al poder de personas como esta, que hemos visto que dice cosas tan terribles como las que le ha dedicado en el diario Clarín. No, don Carmelo, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que cerrar el paso a la ultraderecha, pero a todas las ultraderechas. Es decir, a mí me producen escalofríos cuando escucho a Rocío. No es fácil. No, por supuesto. No es fácil hacer las dos. Pero en ese pragmatismo a veces paralizante, yo creo que hay que saber contestar a un partido identitario, reaccionario como Vox, ¿no? Cuando Rocío de Mer, por ejemplo, plantea que la ciudadanía española es más que un DNI, que hay que filtrar étnica, culturalmente, que hay una pureza nativa. Eso es lo que se desprende de ese tipo de manifestaciones. Y eso para mí es la reacción. Pero igualmente es la reacción cuando escuchamos a Esquerra Republicana, ahora el señor Tardá, ¿no? Pues efectivamente, Esquerra Republicana es un partido cuyo presidente hace 20 años era el señor Heribert Barrera, que hablaba del coeficiente intelectual de los negros, pero es que recientemente el señor Junqueras ha escrito sobre las proximidades genéticas, se ha hablado de bestias taradas, de baches en el ADN, se han planteado políticas abiertamente racistas y xenófobas. De hecho, el nacionalismo identitario tiene unas proximidades muy claras al racismo y la xenofobia, ¿no? Es invocar una identidad para segregar a millones de personas, para decir, como nosotros participamos de una identidad, somos superiores y por tanto rompemos la unidad de redistribución. Yo entiendo esta dicotomía de cerrar el paso a la ultraderecha. Desde mi punto de vista no se ha cerrado el paso a la ultraderecha. Se ha puesto la llave de la gobernabilidad en partidos que son de derecha identitaria, que son de derecha xenófoba y racista, que no creen en la solidaridad fiscal, que están en contra de la redistribución. Pero no acceden al poder. No, pero tienen la llave de la gobernabilidad de las políticas del Estado. Tienen una enorme influencia. Tienen una enorme influencia. Entonces yo creo que hay que empezar a no elegir entre lo malo y lo peor, o lo peor y lo malo, porque habría que ver cuál es lo malo. No, es que hay que elegir. Que establecer un proyecto distinto, ¿no? Igualitario. Estaba escuchando a Guillermo, ¿no? Y venía a la mente, pues, El fin de las ideologías de Daniel Bell, por ejemplo, un libro donde se habla, donde se confluye, donde se está diluyendo, ¿no?, las diferencias entre la derecha tradicional y la izquierda tradicional. Me venía a la mente, hablando de posmaterialismo, ¿no?, pues lo que decía el sociólogo Ronald Inglehart. Y esto es hacia dónde va la sociedad realmente, es decir, hacia una sociedad, digamos, desideologizada, que busca propuestas concretas, medidas concretas a sus problemas, y vamos a una sociedad en donde, al no haber una guerra, pues cada uno busca también, bueno, pues más allá, ¿no?, de su propia supervivencia. Teniendo esto como base, ustedes van a presentar propuestas, digamos, más allá del tema ideológico, del tema ideacional, de las ideas, que están muy bien, es un debate muy interesante, pero propuestas concretas o una pregunta más específica. ¿Hacia qué es público, hacia qué electorado, hacia qué espectro ideológico os queréis dirigir? ¿Y a quién va a robar, por tanto, en términos políticos, por tanto, votantes? Es muy interesante eso, ¿no? No hay que agitar las etiquetas huecas, las etiquetas vacías, eso no vale para nada, ¿no? Es decir, no se trata de luchar por un significante vacío, ¿no?, como diría Rejón, no es disputar la izquierda o el arriba y el abajo. Yo no creo en los significantes vacíos, creo en los significantes con significado, y yo apelo a una izquierda igualitaria, que tiene propuestas, indudablemente. Nosotros tenemos un problema de modelo productivo.
Eso es decir, esta es la piedra angular de lo que hay que hablar de cómo vive la gente, no tanto de dónde vive. El drama es que aquí, según el código postal donde uno viva, uno tiene unos derechos o tiene otros, ¿no? Pero hay que ver cómo competimos internacionalmente. Yo creo que el modelo de devaluación salarial, de salarios de miseria, de fraude laboral, de competencia vía salarios, es un gran error. Yo creo que hay que potenciar la industria, yo creo que hay que potenciar el valor añadido. Tenemos un problema de falta de vivienda pública. Yo abogo por intervenir en el mercado de la vivienda, pero no de cualquier manera. No toda intervención es buena, indudablemente. Hay que ampliar la oferta de vivienda pública. Los servicios públicos, tenemos un problema de recortes concatenados después de 2 crisis, ¿no? Del trabajo, ¿qué hacemos con el trabajo? Con las condiciones materiales. La libertad es un principio que la izquierda ha regalado a la derecha en buena medida. Yo reivindico la libertad, pero un concepto ambicioso de libertad, la libertad de todos. Esas son propuestas muy concretas y que van a estar en un programa en el que no se trata de agitar etiquetas vacías, ¿no? A mí me preocupa, por ejemplo, esta izquierda identitaria que se ha olvidado de un principio clásico que tiene implicaciones en políticas tangibles y concretas, que es el laicismo. Tenemos una izquierda que se ha olvidado del laicismo, que blanquea determinadas experiencias religiosas, ¿no? La identidad cultural es algo progresista. Bueno, yo creo que todo lo contrario. Hay que defender la ciudadanía común. Pero ese Podemos del 2015, por ejemplo, lo ven con simpatía. Es decir, el Podemos original, el Podemos del principio, porque al final, claro, yo estoy escuchando y tenían ideas en su momento pues bastante similares a las que Nuestro modelo de organización territorial que defiende la igualdad, viva uno donde viva y que acabe con la tiranía del código postal que hoy hace que un vallisoletano sea un ciudadano de segunda respecto a un vasco, digámoslo muy claro, yo creo que no estuvo ni en el primer Podemos, ni en el segundo, ni en el tercero. Bueno, claro. Otra cosa es que Podemos tocar a la fibra sensible de algunas demandas sociales insatisfechas, indudablemente, pero yo creo que Podemos tenía el germen del populismo desde el principio y al revés. Hay que devolver precisamente a los significantes el significado y a las cuestiones materiales, ¿no? Guillermo, vamos a escuchar. Sí, me parece muy interesante tu discurso, me parece además muy sana la competición en el Partido Socialista en un momento de decadencia precisamente o de abandono de determinados electorados tradicionales. Y explico, porque yo entiendo que Podemos, cuando surge Podemos en el 15, aparece la competición por el flanco izquierdo del Partido Socialista. Yo lo que interpreto es que vosotros sois una competición por el flanco del centro, es decir, por el flanco derecho del Partido Socialista, en el sentido de recuperar, por ejemplo, un principio tan revolucionario como es el principio de igualdad. La amnistía quiebra precisamente este principio de igualdad de todos los españoles, independientemente del territorio. No sé cómo, ahora va la pregunta, no sé cómo dado eres a los análisis demoscópicos, yo lo soy mucho, me parecen muy interesantes. La última encuesta, o la última gran encuesta, que fueron las urnas el 23 de julio, nos dejó un mapa en el que el Partido Socialista resurge en la España periférica, recibe un caudal de voto muy importante, es decir, se ha mudado de voto porque recibe un caudal de voto importante de Esquerra Republicana de Cataluña, de Junts per Catalunya, de fuerzas nacionalistas y de fuerzas locales, pero pierde el centro. Ha perdido, decías tú, la igualdad y ha perdido el centro. ¿Ese es vuestro flanco? Bueno, yo más que el centro me interesa la centralidad. En la sociedad española la centralidad yo creo que está en la defensa de un Estado social que no deje a nadie atrás y que está en la igualdad de los españoles. Es decir, una izquierda que no repudia a su país, que no exalte cualquier identidad centrífuga diferencial y que en cambio sea incapaz de defender la nación común, la nación de todos. La izquierda tiene una alergia extraña a España. Que eso nos ubique en el centro no lo tengo yo tan claro. Yo creo que el jacobino apela a una izquierda amplia, a una izquierda... No en el centro. No, una competición con el Partido Socialista por el espacio del centro. Suele ganar las elecciones generales. Yo creo que una izquierda, yo creo que una izquierda amplia en la que efectivamente en ese espacio también podamos dar una respuesta, pero también a votantes del Partido Socialista que se consideran inequívocamente socialdemócratas, inequívocamente socialistas, que no votarían a la derecha, que no están dispuestos a hacer ese tránsito, que están más bien en una posición de izquierdas, indudablemente un votante de centro izquierda, incluso de centro progresista, que pudo votar a Ciudadanos, pero también tenemos gente en el jacobino que viene de votar a la izquierda sindical, a la izquierda transformadora, a la izquierda más clásica, que oscilaba entre el Partido Socialista e Izquierda Unida y que en cambio ha roto con el mundo populista de Podemos porque entiende que las demandas sociales igualitarias no están bien representadas. Yo creo que, mira, hoy en The Objective, precisamente en vuestro periódico, César Calderón hablaba de la posibilidad, César Calderón no es un cualquiera, ¿no? Hablaba de la posibilidad de que la izquierda jacobina ocupe ese espacio, ¿no? Yo creo que desde el año 2017 vengo oyendo hablar, incluso en Politicón había un artículo del Partido Jacobino. ¿Cuánta gente que se considera de izquierdas, que es de izquierdas, que ha votado normalmente al Partido Socialista,
Socialista, pero incluso a Sumar o a Izquierda Unida en su momento, a la parte socialdemócrata de Ciudadanos, ¿cuánta gente no considera que las dinámicas centrífugas y hecho diferenciales, la ruptura del Estado, sea progresista? Yo creo que hay mucha gente que reivindica la defensa de un Estado fuerte, de un país fuerte, de una España fuerte y a la vez de los servicios públicos. Guillermo, con un sí o con un no, Partido Jacobino no va a ser el nombre de... No va a ser el nombre, bueno, pues pero será un nombre interesante. Algo os lo contaré. Algo hemos despejado.